por difamación, porque es estrictamente así. Y claro, ese proceso que os decía antes, Juan, en el sector productivo cada vez la tasa de ganancia es menor. ¿Y dónde mejor voy a invertir un fondo privado de los fondos buitres o de los fondos de pensiones que en un sistema financiado con dinero público? Es decir, que yo ni tengo que invertir, financiado con dinero público, con clientela cautiva, y yo me embolso los beneficios sin controles de calidad alguno. Os lo puedo asegurar. Yo he trabajado en la Consejería de Sanidad de Madrid, en Sanidad en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor de gestión privada. Está pagando la Consejería de Sanidad como si hubiera una unidad coronaria, que una unidad coronaria es vital para la supervivencia en el infarto de miocardio. Depende del tiempo que se tarde en la atención. Es decir, se considera que con menos de media hora desde que tú empiezas a notar los síntomas hasta que te atiendan en un centro hospitalario, sobrevive, depende, pero entre el 80 y el 90% de los infartos de miocardio. Ahora, si tardas hora y media, pues la cosa va bajando progresivamente. Bueno, por la consejería, claro, una unidad coronaria tienes que mantenerla las 24 horas al día. Claro, no puedes decir, no, a los que les dé el infarto por la noche, esos, no, solamente los que les dé de 8 a 3. Tienes que mantenerla funcionando las 24 horas del día. Bueno, y eso no es rentable tampoco para un fondo buitre. Entonces no hay unidad coronaria, pero la Consejería de Sanidad está pagando como si lo hubiera, porque la gestión privada a cargo de la sanidad pública supone el pago de una cantidad determinada por instalaciones y por población atendida. Voy al final, para que hablemos, porque joder, una de las cosas que más me ha gustado, y me daba pena porque no me iba a dar tiempo a hablar, pero lo más importante es lo que hablemos, porque van a pasar cosas muy graves a corto plazo, muy graves. Como decía Juan, el capital, y yo he estudiado economía, porque eso es importantísimo para entender la salud, no porque a mí me haya dado por ahí. Bueno, para entender la salud, la educación y la vida, pero bueno, en concreto la salud. ¿Por qué cada vez el capital, desde hace décadas, progresivamente es más incapaz de aumentar la tasa de ganancia para la gente, a no ser, como decíamos, chupando directamente el presupuesto público, que es lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como un círculo vicioso, perverso, en el desarrollo del capitalismo, que el capitalismo es la apropiación privada de la riqueza producida por los trabajadores. Hay un círculo vicioso. Y es que el sueño de cualquier capitalista, ¿cuál es? Sustituir mano de obra por máquinas, ¿no? Si pongo aquí una máquina o un robot, fíjate, puedo prescindir menos el que enchufa por la mañana el robot, pero el círculo vicioso es que lo único que produce valor es el trabajo humano. Y a medida que el capitalista va sustituyendo mano de obra por máquinas, cada vez el valor de lo producido cae. Claro, en eso estamos ahora, compañeras y compañeros. Yo, si queréis, estoy escribiendo sobre esto porque me parece absolutamente indispensable que sepamos lo que va a pasar, que intentemos prever qué es lo que nos viene encima y podamos actuar en consecuencia, sobre todo en lugares como este, sobre todo en zonas rurales. En las ciudades lo tenemos muchísimo peor
siquiera para sobrevivir, y voy a explicar por qué. No sé si habéis oído hablar del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que es donde se juntan los grandes capitostes y los gobiernos del mundo cada año. Esta gente sabe perfectamente que tal y como va el sistema capitalista, camina hacia el hundimiento, porque no puede sobrevivir. Eso no quiere decir que vaya a llegar el socialismo, no, porque ellos no van a soltar el poder ni de coña, pero lo que se hunde es la capacidad del sistema social para reproducirse siquiera sus ganancias, y mucho menos para dar las condiciones de vida de la gente. Entonces, lo que han previsto, que parece una película de terror, lo que han previsto y está escrito por ellos es el gran reinicio, es decir, puñetazo encima de la mesa, acabar con el 50% de la economía productiva a nivel mundial y empezar de nuevo. Por ejemplo, cuando la compañera decía, o Juan, lo del convenio agrícola, a ver, aquí el capitalista, o sea, la lucha de clases es la ley de la historia. Si yo tengo un ejército de reserva de gente que está dispuesto a trabajar por un bocata, ¿para qué le voy a pagar más de un bocata si me puedo llevar, si me puedo llevar yo el resto? Claro, y el ejército de reserva, a medida que la robotización, la automatización, la inteligencia artificial se mete en los principales procesos productivos, pues claro, el ejército de reserva aumenta, y eso es un estallido social. Entonces, ¿cómo están procediendo a una voladura controlada del sistema estrictamente? Y fijaros ahora cómo todo se interrelaciona. El COVID fue un experimento a nivel social de cuánta decisión sin soporte científico alguno estaba dispuesta a aceptar la población sin rechistar. Esto que digo, lo digo con conocimiento de causa. El equipo de Fernando Simón, que estaba compuesto por los mejores epidemiólogos, lógicamente, que había en el Estado y el Ministerio de Sanidad, lógicamente, recibe una orden en una reunión en abril de 2020, es decir, al comienzo de la pandemia. Y le dicen, a partir de ahora, las decisiones van a ser políticas, no van a ser decisiones que respondan a criterios científico-epidemiológicos. No me voy a meter en eso, pero el confinamiento que supuso, fijaros, la destrucción de 63.000 pequeñas y medianas empresas en el Estado. Se hundió todo lo que no podía sostenerse. Porque ¿cómo cierras tú un país? ¿Cómo cierras tú montones de países del mundo? El pasaporte COVID acaba con la hostelería. Es decir, no me meto en otras cosas como las vacunas y el control de las multinacionales farmacéuticas. ¿Cuál es el mayor logro de una farmacéutica? Vacunar a una población sana. Efectivamente. Es el mayor bueno, pero no quiero ir deprisa porque soy consciente de que el tiempo pasa y no es... Digo, quiero decir que la gestión de la pandemia COVID, en buena medida dirigida por una Organización Mundial de la Salud, que en un momento determinado de la historia fue un órgano de autoridad y de prestigio reconocido, y hoy está financiada prácticamente en su totalidad por las grandes multinacionales farmacéuticas. La pandemia fue un experimento de destrucción de empresas, de pequeña y mediana empresa, 63.000 en el Estado español, y de ver cómo la gente tragaba
tragaba sacando el ejército a ocupar los pueblos. ¿Queréis decirme que pintaba el ejército a luchar con un virus? Ocupando todos y cada uno de los pueblos de este estado. El Fernando Simón saliendo con el Estado Mayor del Ejército, de la Policía y de la Guardia Civil. Eso, ¿cómo se come? En una enfermedad. ¿A qué todo eso? Bueno, pues a muchas cosas. A muchas cosas, porque ese tipo de cosas va a venir. Ahora mismo, fijaros qué cosas han pasado en una situación de crisis gravísima. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo? ¿Qué ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos? Dar a la manivela de hacer dinero. En los últimos, desde el año 20 hasta ahora, se han producido de la nada, imprimiendo billetes, 18 billones de dólares. Es decir, 15 veces la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras del Estado español en un año. ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¡Ay, la inflación! Pero si tú inyectas dinero ficticio en una economía, los precios se disparan. Es que es así. Claro, los precios se disparan, pero no así los salarios y no así las pensiones. Pero claro, los precios se disparan. Entonces, ¿yo qué hago? Subo los tipos de interés. ¿Qué ha sucedido? Montones de pequeñas y medianas empresas, las que no habían caído con el COVID, se iban endeudando porque el dinero estaba muy barato, los tipos de interés estaban casi a cero, y así iba tirando un crédito y otro crédito y otro crédito. En el momento en el que suben los tipos de interés, es un hundimiento en masa de eso que ellos llaman empresas zombies, es decir, empresas que están ahí en la cuerda floja y que les haces así y caen como nada. Pero ¿qué más? Pero todo eso se ha hecho. Eso no ha venido del cielo, ¿eh? Esos son decisiones políticas que ellos saben perfectamente, unido a los fondos de la Unión Europea, que también ha sido dinero a expuertas metidos en el Repsol, en Iberdrola. Pero luego otra cosa aún más sorprendente, Sabéis que a finales de 2021 estaba terminado ya un gasoducto que venía con todo el petróleo ruso, 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, llegaba directamente por el mar Báltico a Alemania. Un gas barato y de buena calidad y que llegaba directamente. Estados Unidos presiona, Alemania sucumbe a las presiones y ¡crac! Ahí está el gasoducto cerrado. Y la Unión Europea sin gas. Diciendo, ayer decía Pedro Sánchez, prepararos que va a venir aquí cosas muy gordas con el tema de la energía. Pero bueno, ¿por qué se ha cerrado eso? ¿Por qué se ha cerrado? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque desde hace tiempo ya los gobiernos de la Unión Europea están comprando gas procedente del fracking a Estados Unidos, que es un 40% más caro y lleno de impurezas, que hay que traerlo en barquitos, que es como si lo trajeras a puñados, y aquí además gas licuado que luego hay que regasificarlo. Es decir, una locura desde el punto... quedar como que nos han salvado porque no tenemos gas y eso nos lo traen. Cojonudo. Claro, pero es que además llega nuestro gobierno más progresista de la historia ¿y qué hace? Sin que aparentemente venga a cuento, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que es una traición histórica
a un pueblo del cual somos responsables como Estado, y claro, Argelia toma sus decisiones. Y el 40% del gas del Estado español que venía de Argelia, pues deja de venir. Pero son decisiones tomadas. O sea, son decisiones provocadas. O sea, no es ningún cataclismo. Es decir, aquí, y termino, aquí lo que se está preparando es una voladura controlada del sistema. Es decir, lo que va a pasar a partir de ahora lo están provocando. O sea, es como si uno se está muriendo y entonces le das el empujón final para seguir controlando el tinglao, para seguir teniendo en las manos las riendas del poder. Como esto va a ser muy grave, el ensayo del COVID en cuestiones de represión y de puesta en evidencia de los mecanismos de control social y de, bueno, se me ha olvidado decir, pero obviamente los gastos militares. Como nos sobra el dinero aquí, como no sabemos en qué gastarlo, pues nos vamos a, que dice la ministra, como decía el compañero, la ministra Margarita Robles también dice que crean puestos de trabajo los gastos militares, igual que lo de las minas de litio, ¿no? Lo que han preparado con toda la ley Mordaza, todas las leyes antiterroristas, ¿os acordáis de cuando no hay ETA? Un montón. Pues todas las leyes antiterroristas siguen vigentes, exactamente igual, nadie ha derogado nada, ninguna pieza de la represión ha sido derogada, y por si hubiera poco, está en tramitación parlamentaria y ha recibido el voto a favor de PP, PSOE y Vox, la Ley de Seguridad Nacional. Una ley de seguridad nacional que yo os pido, por favor, que quien se maneje en Google lo busque, anteproyecto de ley de seguridad nacional, y veáis lo que es eso. Es la quiebra, prever la quiebra por razones medioambientales, energéticas, sanitarias, militares. El presidente del gobierno, solito, él, sin control parlamentario alguno, puede declarar una situación de interés nacional y proceder a la requisa de todos los bienes públicos y privados que tengamos. ¿Cuál puede ser de la manera más probable que eso suceda? La crisis de la deuda. Es decir, los fondos de inversión, nuestros acreedores, ejecutan la garantía. Es lo mismo que cuando tú tienes una casa hipotecada y te avala tu madre. Tú dejas de pagar y le quitan a tu madre la casa. Pues exactamente lo mismo es lo que se plantea. No solamente con requisas de todos los bienes públicos, de los pueblos, de las comunidades autónomas, del Estado. Es decir, ahora mismo, ya. Esto es lo que puede venir en otoño, pero ya. Habéis visto que la prima de riesgo está otra vez disparada. En Italia, en Portugal, en Grecia y en España. Y el Banco Central Europeo, para que esto no se hunda así de la noche a la mañana, está comprando bonos del Estado. ¿A cambio de qué? De vender todo lo que pueda dar dinero. Como en Grecia. Puertos, aeropuertos, islas, sanidad, educación, todo. Termino ya, Juan. No, un minutino. Prestaciones personales sin derecho a compensación económica de toda persona mayor de 18 años. Es decir, el servicio militar obligatorio está a la vuelta de la esquina. No solamente para los chavales, sino para que todo aquel que pueda servir de algo, y todos podemos servir de algo, depende de lo que nos... Se ha creado el Ministerio de la Verdad. Es decir, toda la censura mediática puesta en marcha cuando el COVID está funcionando con la propaganda de guerra que estáis viendo, y por si fuera poco, han creado un departamento
que se llama Foro contra la Desinformación. Eso ha sido el 31 de mayo pasado, y al frente de eso, ¿sabéis a quién han puesto? A un general, al general Ballesteros. Miradlo, eso está publicado. O sea, lo que yo he hecho es relacionar cosas. Entonces, urge, que con esto termino, y por favor, vosotros, ¿por qué os decía yo que vosotros en el medio rural lo tenéis mejor? Porque tenéis más cerca los recursos necesarios para la vida. Porque es importantísimo que en zonas más pequeñas, donde las relaciones humanas son claves, hay que favorecer, como sea, el encuentro y la relación entre la gente, que eso es lo que pretendieron interrumpir con el COVID y que puede ser que lo vuelvan a intentar, meternos a cada uno en nuestra casa, sin que nos podamos ver con la gente de al lado, y además mirando al vecino a ver si incumple alguna norma o alguna historia, ¿no? ¿Qué es clave? Garantizar la supervivencia, la venta directa de productos, el actuar, y ya me callo para que podamos hablar, actuar como un doble poder. Yo lo que os pediría es que en cada pueblo, en cada barrio, con la gente más consciente, con la gente más respetada, la gente que ve venir con mayor claridad lo que está, constituyáis pequeños comités para ir organizando la vida. Lo que viene va a ser una situación de supervivencia, en la que va a estar en juego la supervivencia de las personas. Los trabajadores por cuenta ajena, en industrias, en empresas, en explotaciones agrícolas. Es clave que se constituyan en doble poder. ¿Qué quiere decir? Saber qué pasa en la empresa, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, cuál es la situación financiera de la empresa, cuáles son las deudas, cuáles son los stocks. ¿Para qué? Para impedir que se cierre esa empresa y se venda la maquinaria, porque las empresas fabrican cosas que necesitamos y los trabajadores se pueden y se deben apropiar de ellas. Claro, apropiarse de una nave vacía ya me contarás. Por eso es clave saber lo que va a pasar, saber que van a caer como castillo de naipes pequeñas y medianas empresas. Van a caer porque no son rentables, pero sí que pueden funcionar como cooperativas de trabajadores y como, en fin, como empresas socializadas en manos de sus trabajadores. Entonces, bueno, yo con esto me callo. Pero la lucha por defensa de la salud, la ILP que estamos recogiendo firmas, ¿para qué puede servir?